Chiquillos, la materia es la misma, No porque la prueba se haya pasado una semana, significa que va a entrar más materia, no. De hecho, la clase hoy día entra para la prueba 4, ¿ya? No entra para la que viene. ¿Qué prueba, profe? La forma de que los evaluamos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el sistema urinario comparado, obviamente, y genital de la hembra. El genital del macho va a quedar tendido, ¿ya? Ahora, fíjense, esto es un esquema, y si yo les preguntara, ¿qué elementos forman el sistema urinario? Pero desde que se produce la orina hasta que es eliminada. ¿Qué tendría que estar en primer lugar? Riñones. ¿Qué estructura sale de los riñones? Uréter. No, uréteres. ¿Y los uréteres a dónde llegan? A la vejiga. A la vejiga. ¿Y quién sale de la vejiga? Uretra. ¿Y esta uretra dónde termina en la hembra? Entre el vestíbulo y la vagina. ¿Y en el macho? En el pene. Orificio uretral externo. ¿Estamos de acuerdo? Y En la puntita del pene. Parte. no hay más explicación. El hoyito que la puntita. No, que llega la eso. puntita, profe. Ya, eso está en el glande del pene. Ya, eso suena un poquito mejor. Ahora, evidentemente, esas cositas amarillas que se ven ahí son las glándulas adrenales. Ojo, son las mismas que en el ser humano que se llaman suprarrenales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en los animales no van por arriba, sino que quedan por delante o por al medio. Y por eso se llaman adrenales solamente. Y no suprarrenales como en el humano. Sí, en el perro lo tenía al otro lado. Claro, correcto. Ahí está lo mismo, lo que me acaban de decir. Y fíjense, vamos a partir con esto. Dice riñones son retroperitoneales o extraperitoneales. Eso significa lo mismo, ¿ya? Son sinónimos. Pero esto, que sean retroperitoneales o extraperitoneales, esto es válido para todas las especies. Ya vamos a decir que no hace la excepción. Porque siempre hay excepciones, siempre. Y aquí la excepción no la va a hacer el chancho, sino que la excepción la va a hacer el bovino. ¿Ya? Y vamos de a poquito. Si yo hago un esquema, y vamos a usar el mismo esquema que está acá porque no tengo plumón, aquí estamos en la cavidad abdominal. ¿Ya? Y si pensamos lógico, en la cavidad torácica está la pleura, en la cavidad abdominal está el peritoneo. Pero también hay un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. ¿Visceral por qué visceral? Porque está rodeando a las vísceras. Este entonces es peritoneo parietal, y fíjense, partamos por acá. Peritoneo parietal pasa por debajo del riñón y sigue. Por tanto, si este es el riñón derecho. Si veo el riñón derecho, ese sí es retroperitoneal, porque si se dan cuenta queda como por fuera del peritoneo. De hecho, no lo está envolviendo el peritoneo. ¿Queda claro eso en este esquema? De hecho, estaría debajo de las vértebras lumbares. Por lo tanto, si este riñón está debajo de las vértebras lumbares, ¿podemos decir que es un riñón sublumbar? Sí. Y ojo, cuando uno dice sublumbar, si está la vértebra, tiene que estar inmediatamente debajo. No por acá, porque si está por acá, deja de ser sublumbar. Pero si yo miro el riñón, y en todas las especies, el riñón derecho y el riñón izquierdo son lo que dice ahí. Pero esto es de bovino. Si se dan cuenta, el riñón izquierdo del bovino ya no está debajo de las vértebras lumbares, está mucho más abajo. Y si se dan cuenta, viene el peritoneo, no lo encuentra baja, lo envuelve completamente. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿ese riñón ahora está envuelto por peritoneo? Sí. Sí. Entonces vamos a decir que el riñón izquierdo, solamente en el bovino, es intraperitoneal. Para allá vamos. Intraperitoneal. ¿Por qué intraperitoneal? Porque sí está envuelto por peritoneo. Pero además, como dice su compañera, queda mucho más abajo y lo vamos a llamar también riñón flotante. Intraperitoneal, porque está como por dentro del peritoneo. ¿Y por qué flotante? Porque literalmente está flotando. Y no olviden que acá a la izquierda había el estómago, en el fondo del rumen, ¿se acuerdan? Sí. Y si el rumen está más lleno, ¿qué pasa con ese riñón izquierdo? Se desplaza hacia el plano medio, o más a la derecha. Y si está más vacío, vuelve a su posición. Por tanto, ese riñón nunca tiene una posición precisa, siempre va a estar moviéndose dependiendo de la plenitud del rumen. ¿Ya? Pero eso, insisto, sucede solamente en los bovinos. En todas las demás especies, ambos riñones son sublumbares. Ambos riñones son retroperitoneales. La excepción, insisto, la hace solamente el riñón izquierdo del bovino. Porque si se dan cuenta, el derecho sí es retroperitoneal, el izquierdo no. ¿Queda claro el concepto de retroperitoneal e intraperitoneal? ¿Sí? Ahora, dice que este bovino también tiene superficie lobulada. Si ustedes recuerdan los riñones del perro, ¿cómo era su superficie? Lisa. Pero la otra especie que vamos a ver hoy día, que son el equino y el porcino, también es superficie lisa. El único que tiene superficie lobulada es el bovino. Ya eso para que quede claro de inmediato.
Pero cuando uno entra a una cavidad abdominal, porque de hecho es ahí donde están los riñones de los animales, y pensemos en el bovino, ¿no? Yo no voy a ver directamente los riñones, sino voy a ver mucha grasa. Saco la grasa, después hay como una membranita que va a estar envolviendo los riñones, y después recién está el riñón. ¿Cómo se llama esa membranita? Capa fibrosa, y lo que está por fuera, cápsula adiposa. ¿Qué significa adiposa? Grasa. ¿Y para qué servirá esa grasa que está por fuera? Protección. Sirve para protección. ¿Ya? Ahora, el día de mañana cuando tengan el ramo de patología especial y tenga que hacer necropsia, obviamente uno tiene que partir los riñones por la mitad, un corte sagital, y hay que despegar esta capa fibrosa. Ahora, si la capa fibrosa se desprende fácilmente, es como cuando uno pone a cocer papas con cáscara y le saca la cáscara. Así de fácil tiene que salir. Pero si voy sacando esa membrana fibrosa, esa capa fibrosa, y la miro por dentro y empiezan a quedar pedacitos de riñón, quiere decir que hay una necrosis cortical. Algo estaba pasando, ¿ya? Porque la normalidad es que se desprenda muy fácil esa túnica fibrosa, ¿ya? Pero que tenga fibrosa y adiposa, esto no es propio del bovino, esto lo tienen todos los riñones, ¿ya? Ahora, obviamente, si hay un animal que está demasiado, ¿qué significa demasiado? ¿Ah? ¿Qué significa la palabra demasiado? No, demasiado. Y esto yo me lo aprendí cuando era estudiante, hace un tiempo atrás, harto tiempo atrás, y el profesor, como nos explicó qué significaba, dijo, este animal está demasiado flaco. Emaciación significa un animal que está más que desnutrido. Por lo tanto, es un animal que está hiper mega desnutrido, que está demasiado. ¿Tendrá grasa alrededor del riñón? No, porque esa grasa la liberó para utilizar como energía para el cuerpo. Entonces, por eso digo, mientras más gordito esté el animal, obviamente esa grasa es mayor. Aunque las vacas por lo general tienen mucha grasa. ¿Ya? Si yo miro otra imagen, fíjense, eso es lobulado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Son como pedacitos. Si yo miro otra imagen, ahí claramente, yo sé que la luz no acompaña mucho, pero se ve lobulado, y vamos a verlo por dentro en otra imagen, que sea un poquito mejor. Fíjense, claramente es un riñón de bovino. Si se dan cuenta, entre este riñón y este hay una diferencia, pero ojo, no me digan por el corte, si el corte no es lo importante. Si yo miro eso y esto, acá se ve como con una membranita blanca. Esa es la capa fibrosa, ¿ya? Es súper delgadita. Una consulta. Demasiado sería también como sinónimo de caquéxico. Caquético, pero caquético es casi una etapa terminal, caquético es casi una etapa terminal de una enfermedad. ¿Ya? En cambio, demasiado no necesariamente una etapa terminal, simplemente está hiper mega desnutrido. ¿Ya? Perdón que le interrumpa, ¿la capa fibrosa está dentro de la adiposa? ¿De la cápsula Pero mira, adiposa? calma, acá está el riñón sin capa. Por fuera está la túnica fibrosa. Y si muestro la siguiente, ahí está la cápsula adiposa. Por tanto, si vamos de afuera para adentro, primero está por fuera la grasa, después la túnica fibrosa y después está el riñón. ¿Ya? Ahora, esto no es que sea propio del bovino. Todos tienen fibrosa, todos tienen grasita, pero depende de la condición corporal del animal. Ahora, ojo, igual un perro no tiene tanta grasa como la vaca se pasó a tener grasa. De hecho, uno a veces mira y no encuentra el riñón, pues está tapado de grasa. ¿Ya? Ahora, ahí está mostrando lo mismo, pero fíjense. Si miro acá, hay tres elementos que están saliendo del riñón, pero uno está saliendo y otro están entrando. Si ustedes recuerdan, cuando vimos alguna vez irrigación, cuando vimos circulación, de la arteria aorta abdominal daba origen a varias ramas. Y una de las ramas que daba origen era para llegar sangre a los riñones, que era la arteria renal. Por lo tanto, esa rojita es la arteria renal. ¿Y la arteria renal está saliendo del riñón o está entrando? Está entrando. Pero así como es algo que lleva sangre oxigenada, tiene que salir algo que está sacando la sangre desoxigenada. Y esa es la vena renal. Y si se dan cuenta, el diámetro es totalmente diferente. Las venas tienen diámetro muy grande y paredes muy delgadas. Y la arteria es como más gordita, más chiquitita, pero tiene paredes elásticas. Pero también veo otra cosa que está saliendo, que es lo que me dijeron ustedes al principio. ¿Quién salió de los riñones? Uretra. Por lo tanto, si el lugar siempre, nunca lo olviden, esto es válido para todos los órganos. El lugar por donde entran y salen cosas se denomina ilio. Por tanto, si se les preguntara en el ilio renal, ¿qué elementos están ingresando? La arteria, ingresando la arteria. Solamente la arteria. Solamente la arteria. Porque por la vena está saliendo sangre y por el uréter está saliendo orina. Por tanto, estos dos elementos salen. Y la única que está entrando, insisto, es la arteria, porque hemos hecho de ese tipo de preguntas y caen redonditos y anotan las tres. No, las tres están en el mismo lugar. Pero si pienso en el flujo de lo que va por dentro,
por la arteria está entrando la sangre, por la vena está saliendo la sangre y por el uréter está saliendo la orina. ¿Ya? Disculpe, entonces el ilion es lo que sale. No, el hilo es el lugar por donde entran y salen cosas. Ah, por donde entran y salen. Claro, es un hoyo, por decirlo de alguna manera. Como ese espacio donde Exacto. no hay lóbulo. Ok. Exacto. Entonces ahí, como les digo, está saliendo la vena y está saliendo el uréter. ¿Pero quién está entrando por ahí? La arteria. La arteria. Ahora eso es válido para todos los riñones, no solamente del bovino. Si yo miro acá, lo mismo. Ahora me voy a detener en esta imagen de acá. Este, obviamente, puede ser riñón de bovino. No, ¿Por qué no? no es lobulado. Porque no es lobulado. Y si hubiese sido lobulado, tendría que haber tenido como cositas así. Sí. Y claramente no las tiene. Por tanto, no es de bovino. Este de hecho es un riñón de cerdo. ¿Ya? Y vamos viendo. El año pasado, cuando vieron el perro, tenía 3 áreas bien definidas. Tenía todo eso, un área está acá y lo que venía acá. Si ustedes recuerdan, esto era la corteza. Corteza. Ahora, ojo, que quede claro, la corteza no es eso, es todo eso. Eso es la corteza. Ya, porque a veces creen que la corteza es la capita que está por fuera. No, eso es la corteza. Lo que está acá, fíjense, es la médula renal. Y lo que está entre la corteza y la médula renal es la zona intermedia. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Zona intermedia que también se llama línea arcuata. ¿Por qué línea arcuata? Si se dan cuenta es como un arco. Por eso le pusieron línea arcuata. De hecho, las arterias que van por aquí se llaman arterias arcuatas. Simplemente porque tienen forma de arco. No por otra cosa. Ahora, si miramos en este riñón, de este animal que es un cerdo, claramente esto tiene como forma de pirámide. Por lo tanto, en este caso, hablar de médula renal es lo mismo que hablar de pirámide renal. Si ustedes recuerdan, cuando vimos un perro el año pasado, no podíamos hablar de pirámide. ¿Por qué razón? Porque aquí veíamos una sola cosa. No estaban esas estructuras que parecen como triangulitos. Pero si yo miro esta pirámide, tiene una base, y la base ¿con quién se está relacionando? Con la Con la corteza. corteza. Y tiene una punta. ¿Y la punta cómo la vamos a llamar? Apex o papila renal. No hemos dicho todavía cómo se produce la orina, pero asumamos que hay orina acá adentro. ¿Esa orina se puede quedar eternamente en este lugar? No, tiene que salir. Y va a salir por el ápex. Por lo tanto, ¿qué tendría que tener el ápex para que la orina pueda salir por ahí? Un orificio. Un orificio. De hecho, las papilas renales tienen un orificio por el cual va a salir la orina. Vamos a recorrido para que finalmente sea eliminada. Y si se dan cuenta, cada pirámide tiene como una copita. Fíjense. Y esa copita se denomina cáliz menor. Por lo tanto, estoy inventando. Si este animal tuviera 15 pirámides, ¿cuántos cálices menores debería tener? 15. Porque para cada pirámide hay un cáliz menor. ¿Ya? Voy a mostrar otra imagen. Y los cálices mayores, cuando existen, porque recuerden que el perro no tenía, esos cálices mayores siempre van a ser 2. ¿Por qué 2? Porque uno recolecta la orina de una mitad y el otro recolecta la orina de la otra mitad. ¿Ya? Y si se dan cuenta, después ambos cálices mayores desembocan como en otra cuestión ancha. Y esto se va a llamar pelvis renal. Y si esa es la pelvis renal, ¿quién debe ser ahora ese tubo? Ahora el uréter. Ahora, la vaca es igual que esto. La única diferencia es que la vaca no tiene pelvis renal. ¿Ya? Es decir, vamos a encontrar cálices menores, cálices mayores, y los cálices mayores van a formar directamente el uréter. ¿Ya? Por lo tanto, para que les quede claro, la vaca es igual que el chancho, la única diferencia es que la vaca no tiene pelvis renal. ¿Quién debe ser ahora ese tubo? Ahora el uréter. Ahora, la vaca es igual que esto. La única diferencia es que la vaca no tiene pelvis renal. ¿Ya? Es decir, vamos a encontrar cálices menores, cálices mayores, y los cálices mayores van a formar directamente el uréter. ¿Ya? Por lo tanto, para que les quede claro, la vaca es igual que el chancho, la única diferencia es que la vaca no tiene pelvis renal, pero el sistema es absolutamente el mismo. Si yo miro otra imagen, y acá no está, no, al otro. Se me olvidó borrar la memoria. Si miro, Siempre lo acá. hago jueves o viernes, Fíjense. como estaba pendiente de escribir acá, pensé que lo iba a tocar. ¿Ven ese tubito que está ahí? Fíjense, primero acá está un lóbulo, una pirámide, ¿estamos de acuerdo? Esto es la corteza, acá está la médula, aquí debe estar la base, acá está la papila renal o apex renal, y si se dan cuenta ahí hay un orificio. Ahora, pregunta, ¿alguien se acuerda de la estructura de un nefrón? ¿Alguien me lo podría venir a representar acá adelante? Ah, habla con el glomérulo y eso. ¿Sí? Ay, algo me acuerdo. Ay, yo igual no me acuerdo. Ya, hagamos rápido, por eso. Recuerden. Estaba el glomérulo con la... Tenía Estaba que entrar. el flujo, aquí iba sangre, Sí. recuerden. ¿Quién estaba primero? La arteriola aferente, porque aferente significa que está llegando hacia un Entrando, lugar. sí. Por tanto, arteriola
ferente. En algún momento esa arteriola ferente se enrollaba y formaba un ovillo. Yo la enrollaba así nomás. ¿Ya? Y cuando se enrollaba, ¿qué formaba? El glomérulo. Glomérulo. Entonces aquí va a estar En la glomérulo. cápsula de Bowman. Ahora, de ese glomérulo salía otra arteriola, pero como está saliendo ya no se llama ferente, sino que se llama eferente. Eferente. Arteriola eferente. Ahora, si yo miro esto, ¿les llama algo la atención en el dibujo? Sí, que Sí, la aferente es más gruesa que la Correcto. eferente. Y si está entrando más sangre a este ovillo, que es el glomérulo, de la sangre que está saliendo, ¿cómo va a ser la presión que se genera en este lugar? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, porque está entrando más de lo que sale. ¿Y a qué obliga esto? A que en el glomérulo se produzca la filtración. ¿Ya? ¿Y qué cosa se va a filtrar? La sangre. Sí, pero ¿qué es lo que va a estar cayendo? Ah, bueno, agua, el mismo. Exacto, van a estar cayendo cosas útiles y también van a estar desechos. Pero ¿qué debería pasar con los desechos? Finalmente van a salir por la orina y van a ser eliminados. Pero ¿qué debería pasar con las cosas útiles? Agua, electrolitos, Se se reutiliza. tienen que reabsorber en algún lugar. No estoy diciendo que se reabsorba todo, pero un gran porcentaje se reabsorbe. De hecho, si no se reabsorbiera, tendríamos que orinar al día más o menos 400 litros de orina. Sí, y nadie orina tanto, ni siquiera una persona diabética. ¿Ya? Entonces, ahí se va a estar filtrando. Pero obviamente no puede quedar libre, tiene que quedar en una cápsula. ¿Ya? Ojo, la cápsula como que lo envuelve todo, es un esquema, ¿no? ¿Y quién recuerda cómo se llama la cápsula? Bowman. Exacto, la cápsula de Bowman. Esa cápsula está recibiendo este filtrado que se produce en el glomérulo. ¿Ya? ¿Y quién viene después de la cápsula de Bowman? Eso mismo. El túbulo contorneado proximal, Y el tubo contorneado El ascendente. distal y el distal. el túbulo contorneado distal, y este llegaba a un túbulo colector. Y fíjense. ¿Qué significa? Que a cada ratita de esto está llegando un nefrón. O nefrona, porque en los textos habla de nefrón y en algunos habla de nefrona. Es lo mismo. Ahora, si ustedes miran acá, esa cosa café que va en el centro, ¿quién tiene que ser? El túbulo colector. Y si alcanza a ver acá, hizo como una ramita. No completamente, pero a cada uno de ellos tiene que llegar esto mismo. ¿Ya? De hecho, también al glomérulo con la cápsula, a veces lo llaman corpúsculo renal. Sí, ¿Ya? eso Es lo mismo. en histología dijeron así, sí. ¿Ya? Ahora, si yo miro en este esquema, esas cositas que están ahí, según mi esquema, ¿qué debería ser? Glomérulo. El glomérulo. Por lo tanto, ¿dónde predominan los glomérulos en el riñón? En la corteza. En la corteza. ¿Y dónde predomina todo el sistema tubular? En la médula. En la médula. ¿Ya? Cuando digo predomina no significa que necesariamente todo tiene que estar en un lado y todo en el otro. Pero lo que predomina acá son los glomérulos y lo que predomina acá, sistema tubular. Y cuando digo sistema tubular, el túbulo contorneado proximal, distal, el colector y todo eso. ¿Ya? Ahora, si yo miro esa imagen, ¿está buena? ¿Está mala? Ojo, no miren, observen. Porque con mirar uno no se da cuenta qué es lo que está mal. Hay algo que está mal. Y ojalá para hoy día. Uno entra. Porque la arteria filtra. ferente está más delgada que Perfecto. la eferente. Perfecto. Si se dan cuenta, esta es la arteriola aferente y esta es la eferente. Miren el grosor. Y al si revés. entrara menos sangre de la que sale, ¿cómo sería la presión que hay dentro del glomérulo? Mínima. Baja. Y si la presión es baja, ¿se podría producir una filtración? No se filtraría nada. Por lo tanto, siempre tiene que ser más gruesa. Ahora, todos estos son vasos sanguíneos perivasculares, o están alrededor de todo este sistema tubular. Porque si se dan cuenta, a lo largo va a salir una flechita de los tubos. ¿Qué significa? Que en ese lugar es donde se están reabsorbiendo agua, sales minerales, porque obviamente se tienen que reabsorber, porque si no, todo eso se eliminaría. Sí. Ahora pregunta, yo sé que no es del ramo, pero no importa. ¿Por qué una persona diabética orina más de lo que debe orinar? ¿A qué se debe? ¿A alguien se le ocurre? A que los vasos más delgados no funcionan bien. Más simple que eso. Primero, en una orina normal, ¿debería haber glucosa? No, no debería haber glucosa. Una persona diabética tiene exceso de glucosa, por lo tanto también sale por la orina. ¿Y qué significa? Que esa glucosa que sale por la orina arrastra su equivalente osmótico en agua. Entonces, a más glucosa, más agua, más orina. Esa es la razón del por qué. ¿Ya? ¿Y por qué? Recuerden que siempre cuando hay diabetes, polidipsia, poliuria y polifagia. Las 3 P. ¿Por qué? Porque como está orinando mucho, va a tomar más agua, pero como la energía, la glucosa no está llegando a las células, siente más hambre.
Ojo, entre otras cosas más, entonces es como lo básico, si la diabetes hay que ver si es insulino dependiente, si por una cuestión, pero a grandes rasgos eso es. ¿Ya? Si yo miro eso de acá, está mostrando lo mismo, pero aquí sí está correcto. Pero eso es más delgadito. Se dan cuenta nuevamente aquí está sacando compuestos, todo lo útil tiene que empezar a reabsorberlo. Ahora, si yo les preguntara, esta orina que está acá, versus la que ya está en el túbulo colector, ¿cuál será la principal diferencia? Que la de acá no está filtrada y la de acá no. La autofiltrada. Se recuerda que aquí se produjo la filtración. Sí, La concentración. ¿Dónde es más concentrada? afuera, afuera. al final. Al final. Claro, Porque se al fue final, todo el porque, agua. si se dan cuenta, aquí fue sacando orina, o sea, agua. Agua. Entonces acá tiene menos agua, está más concentrada. ¿Ya? Y por eso tiene una mayor densidad. ¿Ya? Sí, ojo. Por eso es importante poner estos esquemas para que lo analicen. O sea, no solamente textual, sino también entenderlo. ¿Ya? Y claramente toda esta flechita indica que lo que se está reabsorbiendo. Ahora no queda en el aire, sino queda en los vasos sanguíneos que lo están rodeando, que esta imagen lo está mostrando. ¿Ya? Porque lo contrario tampoco puede salir para quedar en los espacios vacíos, no podría. No tendría sentido reabsorber algo y no utilizarlo. Y cuando la orina sale maturica, ¿qué es lo que ¿Cuándo qué? No escuché. la orina sale maturica? ¿Cuál es el ¿Sale más qué? maturica? No, es que ojo, cuando sale con sangre, mature con sangre, puede ser cualquier cosa. Puede ser algo a nivel renal, Cálculo. puede ser a nivel cálculo, como dice su compañero, puede ser a nivel de la uretra, puede ser a nivel de la vejiga. Inflamación igual. Exacto, puede ser una lesión, si estamos pensando en la hembra, una lesión en la vagina, en el vestíbulo, en el caso del macho puede ser una lesión en el pene, en el cuerpo cavernoso o esponjoso, entonces puede ser múltiples las causas. ¿Ya? Entonces es harto lo que uno podría decir. Ahora, si yo miro acá lo mismo, eso no entré en detalle. Y esta entonces, ¿qué especie debería ser? Bovino, Bovino. ¿Por qué? porque está lobulado. Lobulado. Y aquí voy a decir una norma, pero la norma siempre hay excepciones. Si yo voy a decir lo siguiente, en todas las especies el riñón derecho está más adelante que el izquierdo, es más craneal. Sí. Son riñones, más adelante el derecho y más atrás el izquierdo. Ya. Pero el chancho es distinto. En el chancho el riñón izquierdo está más adelante y el riñón derecho está más atrás. ¿Se acuerdan cuando en algún momento se habla que el perro tiene impresión renal en el hígado y todos los animales tienen impresión renal porque el riñón derecho sí toca el hígado? Sí. Con el chancho no hay impresión renal. ¿Por qué? Porque como el riñón derecho está más atrás, no alcanza a tocar el hígado. ¿Ya? Por tanto, ese es un dato importante que deben manejar. Hacia allá es craneal, hacia acá es caudal. Por lo tanto, ¿cuál de los dos riñones debería ser el derecho? El de acá. Este es el derecho. Porque, como dije, para allá es craneal, para acá es caudal. Y la única excepción que es la regla es el chancho. Y esto no es chancho, esto es vaca. Por lo tanto, esto es derecho, esto es izquierdo. Y para allá vamos, para allá vamos. Si yo sacara, primero miren la forma de los dos riñones. Si yo lo sacara y lo dejara fuera del animal, en una mesa, ¿podríamos diferenciar cuál es cuál? Sí, porque claramente tienen forma diferente. ¿Se podían diferenciar en el caso del perro? ¿Están No, fuera del animal? no, ¿No? no. No, eran iguales. No, pues yo lo saqué, son igual. En el animal sí se puede, porque obviamente si está en el lado derecho el derecho y si está en el lado izquierdo el Sí. izquierdo, pero estando suelto no. Acá sí se podría, porque claramente ese riñón izquierdo, el polo craneal, ¿por qué polo craneal? Porque el que va adelante es puntiagudo. ¿Se dan cuenta? Acá es redondito, redondito. Pero sin embargo, el polo craneal del riñón izquierdo del bovino es puntiagudo. Y se nota claramente. Ahora, ¿qué debería ser esto que está por número 5? Vena, la vena ¿Qué vena? renal. Vena renal, no. De hecho, la vena renal es eso. No, la vena cava caudal. La vena cava vena caudal. cava. ¿Y qué debería ser lo rojo? La aorta. La aorta. Y la 10, Y acá está 10, la esa, arteria la arteria renal. renal. Si se dan cuenta, siempre la arteria aorta está desplazada a la izquierda. La vena cava a la derecha. Entonces, esto no lo vamos a preguntar, pero por lo menos para que entiendan si es que en algún momento lo leen. Si se dan cuenta, esto está más desplazado hacia el lado derecho. Por tanto, ¿cómo va a ser esta vena renal en relación a la opuesta? Más corta. Y la llama más larga, porque está más lejos. Pero pasa lo mismo con la arteria renal. Acá es más corta y acá tiene que ser más larga. Simplemente por posición. Ojo, no lo vamos a preguntar, pero eso los libros lo detallan. Y uno dice, ¿por qué es más corta? Esa es la explicación. ¿Ya? Porque están desplazadas. No hay que, si aquí está la arteria aorta y acá la vena, están las dos mismos. Una está a la izquierda y otra está más a la derecha. ¿Ya? Ahora, ¿qué estoy mostrando ahí? La vejiga. ¿Para dónde es craneal? Hacia arriba. Hacia el techo. De hecho, eso ya es uretra. Y aquí debe haber un orificio.
Recuerden, si la uretra es un tubo, tiene una entrada o un orificio que está más adentro y uno que está más afuera. Por lo tanto, aquí va a estar el orificio uretral, interno o externo. Interno, porque el externo va a estar o en el pene o entre el vestíbulo y la vulva, dependiendo si es macho o hembra. Pero si se dan cuenta, aquí están llegando los uréteres. ¿Y los uréteres tendrán que llegar por arriba o por debajo de la vejiga? Por arriba. Arriba. ¿Por qué sucedería si llegaran por abajo? Se podría devolver. Se podría devolver. Entonces, cuando desembocan los uréteres, fíjense, ahí está, y con el orificio uretral interno, forma una especie de triángulo. No es propio de la vaca, si esto también se vio el año pasado, es para todas las especies igual, que se llama trígono vesical. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿quién forma el trígono vesical? La desembocadura de los uréteres más el orificio uretral interno. Ojo, que quede claro que es el interno. Otra vez en las pruebas hemos puesto el externo y caen redondito. Es el interno, orificio uretral interno. ¿Ya? Ahora, ¿qué está mostrando eso? Claramente el uréter llega por arriba. Lo que está acá por dentro es la mucosa vesical. La mucosa, todos los órganos huecos tienen mucosa. Y si se dan cuenta, este uréter, aquí hay uno solo, pero recuerden que son dos. Ese uréter no está entrando en un ángulo de 90 grados, está entrando oblicuo. ¿Qué significa eso? De hecho, entra entre la muscular y la mucosa. Pero ¿qué sucede cuando esto se empieza a llenar de orina? Empuja la mucosa hacia lo arriba. tapa. ¿Y qué está haciendo? Está cerrando la entrada de donde están llegando los uréteres. Por lo tanto, ahí no hay un esfínter real, sino que la misma mucosa que está ocluyendo la llegada de los uréteres. Y eso de alguna manera impide que la orina se pueda devolver. ¿Ya? Ahora, ojo, yo estoy hablando siempre en términos normales, porque no hay ninguna barrera, ningún elemento en el cuerpo que sea invencible. Porque si fuera así, nadie se enfermaría. ¿Ya? De hecho, cuando hay hidronefrosis es porque se empieza a devolver hacia los riñones. Y si fuera invencible esto, no existiría la hidronefrosis. ¿Ya? ¿Hay que estar demostrando eso? La vejiga, no sé si tiene un dibujo. No, después en otra parte. Recuerden que la vejiga tampoco puede estar suelta. Y si esta vejiga está completamente vacía, ¿en qué cavidad se encuentra? Está vacía, no tiene orina. Pélvica. Cavidad pélvica. Y esta vejiga puede ser palpada en un perro, en un gato. Pero ¿sí? cuando está... Exacto, puede ser palpada, pero cuando está con orina. Con orina. ¿Y por qué razón? Porque cuando ya está con orina, avanza hacia la cavidad abdominal. Y ahí es cuando uno le empieza a palpar el abdomen para ver si se siente. Ahora, si querían hacer eso y el perro justo o gato orinó antes, no la van a poder palpar. ¿Ya? Y obviamente tiene que estar sujeta mediante ligamentos, porque de lo contrario podría torcerse y que se tuerza sería grave. Si yo hiciera un corte en la vejiga, no mirándola a lo largo, sino que ahora transversalmente, estaría la vejiga, va a tener un ligamento por abajo, que va a ser el ligamento medio, o también llamado ligamento ventral, y va a tener uno por los lados, que son ligamentos laterales o alares. Y de esta forma impedimos que la vejiga se pueda torcer. ¿Ya? Ahora igual, siempre hablando de normalidad, porque eventualmente podría torcerse, pero ya no es algo normal, es algo patológico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pongo esta imagen? Cuando nosotros veíamos que por el ilio estaba entrando la arteria renal, estaba saliendo la vena renal y estaba haciendo el uréter, el grosor o el diámetro que tiene la arteria es el mismo diámetro que tiene el uréter. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo miro el uréter, fíjense, tiene un lumen estrellado, es decir, su mucosa es plegada. Si yo mirara la vena, o sea, la arteria, va a ser así, mucosa lisa. ¿Y por qué la mucosa del uréter deberá ser plegada? Porque aumenta la capacidad. Aumenta la capacidad cuando está pasando orina. Y si la mucosa fuera lisita, no podría expandirse. ¿Ya? De hecho, no es que todo el rato estemos orinando. ¿Sí? Se llena la vejiga y ahí surge la necesidad de ir al baño y ahí recién se utiliza el uréter. A diferencia de la arteria que siempre está pasando sangre. ¿Ya? Acá. ¿Se dan cuenta? Eso es equino. ¿Qué riñón debería ser ese? Izquierda. A ver. Ah, De hecho, esto es la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la punta de la vejiga, que es la partecilla, va para adelante. Por lo tanto, para allá es craneal. De hecho, acá tiene que estar el orificio uretral interno, porque para abajo viene la uretra. Ahora, dijimos que siempre el riñón derecho era más craneal, excepto en el chancho, pero esto es caballo. Y si se dan cuenta, ese riñón, que es el riñón derecho del equino, está descrito que tiene forma de corazón. ¿Ya? Tiene forma de corazón de naipe. Y el izquierdo es más alargado. Por tanto, de hecho dicen que tiene forma de poroto. Entonces, si estos riñones estuvieran sueltos, fuera del animal, ¿podríamos saber cuál es cuál? Sí. Sí, claramente. Porque el que tiene forma de corazón es el derecho. El que tiene forma de poroto, obviamente, es el izquierdo.
Pero sigue estando lo mismo, fíjense. Nuevamente los uréteres están llegando a la vejiga, es decir, se vuelve a repetir lo mismo. Por dentro también están los nefrones, ahí no hay diferencia. Si miro otra imagen, aquí se hizo un corte sagital. ¿Qué parte debería ser esa? Corteza. ¿Y todo esto? Médula. La médula. ¿Pero aquí se ven las pirámides? No. No. Están, pero no las vemos. Por lo tanto, macroscópicamente no podemos definirlas como pirámides porque no las vemos. Pero sí, claramente está la médula y aquí tendría que estar la zona intermedia o área arcuata. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá las pirámides que no las veo macroscópicamente, todas se fusionaron. Por lo tanto, quiere decir que también las puntitas, que eran las papilas renales o los apex, también se fusionan. Y cuando se fusionan, generan ese borde. Y ese borde también lo tenía el perro. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Bueno, está escrito ahí, pero la idea es que no lo lean. Ya lo leí. La cresta renal. ¿Ya? Por tanto, si este animal, que es el equino, tiene sus apex o papilas renales fusionadas, ¿puede tener cálices menores? ¿Sí o no? ¿Sí? No, profe, porque no está. ¿No? La cara lo dice todo. Si recuerden, si en los otros animales estaban pirámides, 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 cada una estaba separada. Y por eso decía que se veían. Entonces aquí tenía una copita, una copita, una copita. Por lo tanto, ahí sí hay cálices menores y cálices mayores. Pero si yo digo que están todas pegadas, no hay. Porque ¿qué es lo que lo reemplaza? La cresta renal. Y esta cresta renal tendrá que ser cribiforme, tendrá que tener orificio. Sí. Sí, porque era la unión de qué? De las papilas renales con hoyito. Ahora, si se dan cuenta, nuevamente está la pelvis. ¿Y quién era el único de los que estamos estudiando que no tiene pelvis? El bovino. El bovino es el único que no tiene pelvis renal. Todos los demás sí tienen pelvis renal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la cresta renal es como cortita. O sea, uno podría decir que esto está sacando la orina de este sector. Pero ¿qué va a pasar con este otro? También tiene que llegar ahí el conducto. También, y de hecho, si se dan cuenta que hacen como unas expansiones. Parecen como que fueran unos calcetines. Esas expansiones que tienen se llaman un calcetín en un fondo de saco ciego. Sí. ¿O no? Porque está ahí nomás. Llega hasta ahí nomás. ¿Qué significa? Eso, que se llama recesos terminales, son propios los riñones de los equinos. No lo tiene otra especie que estamos estudiando. Ojo, lo tiene la cebra, lo tiene el burro, pero estamos hablando de caballo, vaca y chancho. De las tres, la única que tiene recesos terminales son los equinos. Y estos recesos están recolectando la orina de la parte que no alcanza a estar la cresta renal. Si miro otra imagen, bueno, la misma. Ojo, esa imagen se repite varias veces, pero las flechitas están indicando y el colorcito de la pelotita, ¿qué es lo que está marcando? ¿Ya? Fíjense. ¿Qué estaría marcado ahí? Lo rojo, La corteza. fíjense, aquí no marca muy bien, pero esta parte tiene zona intermedia y acá está Médula. Y fíjense, de nuevo, ¿ese borde qué cosa era? La Cresta renal. Y esa expansión, aquí se nota más claro. El receso terminal. Receso ¿Ya? terminal. ¿Recesos o recesos? Receso, Ah, en español. Si quiere decir, no en español, recesos. Pero en español somos felices. O en castellano, no sé cómo. Fíjense, ¿qué está mostrando ahí? La cresta renal. No. No, ¿Lo rojo no. qué es lo rojo? No me hagan caso. La pelvis. Ah, la pelvis. Sí, ojo, la cresta es ese borde. Ahí eso nomás. Solamente eso. Ah, ya. Y que está con Hoyitos. hoyitos. Y ahí no pasaría a ser profe como un cáliz mayor, ¿no? No, porque de hecho, de hecho, se dice como definición de la pelvis renal es el inicio ensanchado de los uréteres, que parten como un embudo. ¿Ya? ¿Quién preguntó algo? No, y que usted dijo un nombre, ¿cribi cuánto? Cribiforme, acribillada. Acuérdense que el etmoides tenía la lámina cribosa. Cribosa que está con criba, con hoyitos. ¿Ya? Ahí está mostrando los recesos terminales. Dice claramente eso es equino. Equino de nuevo. Equino. Equino. Ahora eso es perro, pero salto porque el perro, pero simplemente para que recuerden, liso. Eran con forma de poroto, pero porotos bien gorditos. Eran convexos, muy convexos por ambas caras. ¿Por qué razón? Porque en el chancho también son convexos, pero son más planos. ¿Ya? Esto me lo salto porque no corresponde ahora. Eso es chancho. Y si se dan cuenta, delante dijimos que el chancho era igual que la vaca. ¿Pero qué tenía el chancho que no tenía la vaca?
La pelvis renal. Sí, la pelvis, recuerden. Y fíjense, ¿qué voy a hacer todo esto de nuevo? Corteza. Pirámides. No, área con... No, yo digo acá, no estoy diciendo todo. La base de la pirámide, ¿cómo se llama la punta? Apes. ¿Quién lo recibía? Cáliz menor. ¿Qué debería hacer todo eso acá y lo de acá? Y eso, pelvis y uretra. ¿Se dan cuenta? Se repite lo mismo. Si la única diferencia es que este sí tiene pelvis renal y el bovino no tiene pelvis renal. Y claramente esto no podría ser bovino porque no se ven Lóbula. los lóbulos. Si yo miro acá, ahí está mostrando nuevamente lo mismo. Fíjense. Y de hecho acá está indicando el trígono vesical, que es el que hablamos delante. Ahora, ¿qué está mostrando eso? Simplemente que la vejiga, cuando está vacía, está completamente dentro de la cavidad pélvica. Pero cuando está con orina, avanza hacia la cavidad abdominal. Y ojo, esto que les quede claro. Si este es el macho, aquí hay un orificio de la uretra y aquí debería estar el otro. Por tanto, todo esto que va por dentro es la uretra. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esta es la uretra pelviana, porque está dentro de la pelvis, y esta es la extrapelviana o peniana, porque en este caso es macho. ¿Ya? Es la misma uretra, pero tiene diferentes nombres según la posición que tiene. ¿Ya? Ahora, eso era una parte. Y fíjense, este esquema es bastante bueno porque los colores en el fondo están indicando la misma estructura. Si yo les preguntara, antes de lo que está escrito ahí, ¿qué elementos forman el genital de la hembra? Partiendo del interior hasta exterior. Ovarios. Oviductos. Sigamos el orden. Ovarios. Ligamento suspensor del ovario. No, nombremos los ligamentos. Ovario, útero. Oviducto. Ya, el oviducto salpinge, no más trompa de falopio, recuerden que trompa de falopio no. Después el oviducto salpinge, ¿quién venía? Útero. ¿Y cuál era la parte del útero? Cuernos. Cuerpo. Cervix. ¿Cuál era la parte del útero? Pucha. Corrió la imagen, pues no podemos leer. Claro, se editó. Y se ve, entonces. Ya, pues están los cuernos uterinos, Sí. está el cuerpo, El cuerpo. Cervix. cervix. Ojo, Cervix. cervix es lo mismo que cuello, y el cervix o cuello es útero. Yo escucho a veces las mujeres hablan y dicen, fui al médico, fui al ginecólogo, y me encontraron perfecto el útero, pero sí tenía unos quistes en el cervix, porque separan, como que el cervix fuera otra cosa. Cervix es útero también. ¿Y qué viene después del útero, específicamente del cervix, hacia afuera? La vagina y finalmente el vestíbulo vaginal y la vulva. ¿Y quién forma la vulva? Los labios. ¿Cuántos? Dos, porque aquí hablamos solamente de labios. No como en el caso de la mujer que hay labios mayores y labios menores. Acá solamente labios. ¿Ya? Entonces, si yo miro acá, fíjense. Ahí está la vulva, vaca, yegua. Y fíjense, en todas las vulvas, si se dan cuenta, cuando se juntan los labios forman comisuras. Ahora hacer un poquito más. Se forman comisuras. Y fíjense, comisura ventral, dorsal, dorsal ventral, dorsal ventral, dorsal ventral. Y si se dan cuenta, ¿cuál es la única que tiene la comisura ventral redondeada? La yegua. Es como el verde. ¿Se dan cuenta? Porque siempre la comisura ventral en la vaca, en la perra y en la chancha, siempre la ventral es la puntiaguda. De hecho, en la chancha es una más puntiaguda todavía. Pero la yegua es la única que tiene al revés. ¿Ya? Ahora, ojo, la función que cumple es la misma. No está claro por qué es así, pero la función es la misma. Ahora, sigamos adentro hacia afuera de nuevo. Los ovarios, el oviducto, cuernos, cuerpo, cervix. Y fíjense, si se dan cuenta, en todos los casos dibujan el cervix como más grueso. ¿Por qué razón? Porque realmente el cervix es lo que tiene la pared más gruesa. Ahora, dentro de esta cervix hay una glándula, unas células que se llaman caliciformes. Ah, sí. ¿Para qué servirán esas células Puede caliciformes? ser el tapón mucoso. Ya, tapón mucoso en el caso de la gestación. ¿Tapón cuánto? Tapón Mucoso. 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 En el caso de la gestación. Pero si no está gestante, Ajá.
Exacto. Produce una secreción diaria que va Secreción diaria. arrastrando posible bacteria o posible algo que haya que eliminar. ¿Ya? Entonces, si seguimos viendo, fíjense, esta es la vagina, acá está el vestíbulo vaginal y justo en este lugar debería estar ¿quién? El orificio uretral externo. ¿Ya? Después está los labios de la vulva y aquí adentro, relacionado con la comisura ventral, pero un poquito más adentro, está el clítoris. ¿Y qué es el clítoris? ¿Estamos presentes? Exacto, es un pene, el pene atrófico. ¿Ya? Por lo tanto, si es un pene que tiene que tener glande, cuerpo y raíz, igual que el pene masculino. ¿Ya? Aunque después ver cuando vemos genital del macho, no todos los machos tienen glande. De hecho, el chancho no tiene glande. ¿Ya? Y después van a entender por qué no tiene glande. Ahora, si yo miro este dibujo, hay algo que me llama la atención. Esas pelotitas. ¿Se dan cuenta? Acá no, acá no, acá no. Esas pelotitas que están si se dan cuenta, no están en el cervix. Están en el cuerpo y los cuernos uterinos. Quédense con la idea de esas pelotitas. Ya después voy a decir cómo se llaman. Pelotitas, que están en la vaca. Si miro los cuernos uterinos de la chancha, miren lo largo que son. Pueden medir hasta 1,8 metros. O sea, son muy grandes. ¿Y a quién se parecen? De la parte intestinal, ¿a qué intestino se parecen? Se parece a yeyuno. Por lo tanto, cuando alguien abre una chancha, hace una necropsia y no tiene idea que estos cuernos uterinos son tan grandes, pueden pensar que está moviendo el yeyuno. ¿Ya? Y van a tomar el ligamento glucita y van a decir, esto es el gran mesenterio. Nada que ver. ¿Ya? Por lo tanto, se puede confundir. Pero ustedes ya lo van a manejar, por lo tanto, ya ustedes no lo van a confundir. Yo miro la siguiente. Fíjense. ¿Qué especie es? Equino. Una yegua. Estamos equino. Y fíjense, nunca lo olviden. Acá arriba está digestivo, porque está el recto. Recto en la calle pélvica y después sigue hacia adelante el colon descendente o colon terminal. ¿O qué otro nombre tenía este colon en el equino? El descendente terminal o flotante o Transverso. No, menor. Menor. Recuerden que el replegado, que era el ascendente, también era el mayor. ese era de acuerdo. Y si se dan cuenta, aquí está el genital, ya lo vamos a describir de nuevo, y por abajo está ¿quién? La vejiga. Urinario, que está la vejiga. Esa es la relación anatómica que tienen nunca olvidar. Digestivo arriba, reproducto y urinario. ¿Ya? Es así. Ahora, si vamos de atrás para adelante, lo vamos de adelante para atrás. ¿Quién debe estar ahí? Esa pelota. El ovario. El ovario. ¿Cómo se llama ese tubito que está ahí? Salpingi. Salpingi. ¿Qué debería ser eso? Cuerno. Y si se dan cuenta, es como redondeado. Los cuernos uterinos son redondeados. Porque si ustedes recuerdan, ¿cómo era en la perra? Son como un tubito, ¿Mm? son como planos, tubitos. No, en la perra también hay un cambio abrupto entre el salpinge y la punta del cuerno. ¿Por qué razón hago ese hincapié? Porque luego cuando vemos la vaca, en la vaca si está el cuerno, empieza a disminuir. Y después empieza el salpinge. Se dan cuenta que no hay un cambio notorio. En cambio acá se nota claramente que este es el cuerno del Y útero salpinge. y este es el salpinge. Entonces hay un cambio abrupto. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué debería hacer esto? Músculo. Pelvis. El piso de la pelvis. El piso de la pelvis. Por lo tanto, si se dan cuenta, esta vejiga está un poquito ya con orina, porque ya se está avanzando hacia la cavidad abdominal y claramente es el cuerno uterino. Pero cuando vemos luego la vaca, los cuernos uterinos de una vaca son como cuernos de carnero. Para adelante, para abajo y para atrás. Y eso hace que los ovarios queden a la entrada de la pelvis. Ojo, cuando digo a la entrada de la pelvis, no estoy diciendo dentro de la pelvis. Es decir, si esta es la pelvis, quedan por delante, a la entrada. En cambio, si se dan cuenta, estos cuernos uterinos son totalmente diferentes a los de la vaca. Estos son cóncavos, pero van hacia arriba. Por tanto, si usted el día de mañana le toca palpar una yegua para ver cómo están los ovarios, ¿van a meter la mano y van a palpar para abajo? No. No, tiene que ser hacia arriba. ¿Y por dónde se mete la mano? Por el ano. Por el ano, por el recto. Y eso lo explico porque a veces alumnos creen que la mano se mete por el vestíbulo. No, eso no se puede hacer. ¿Ya? A menos que sea un parto distóxico y que generemos una repulsión para acomodar el feto. Pero estamos pensando en una palpación para ver si está gestante, no está gestante, cómo están los ovarios, es por palpación rectal. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Si esos son los cuernos uterinos, después debería estar
El cuerpo. Exacto. Y después el cuello. Y ojo, nunca olviden, usted lo primero que tiene que encontrar frente a una palpación es el cervix. ¿Por qué razón? Porque el que tiene paredes más gruesas. Si yo encuentro el cervix, puedo encontrar el resto. Si no encuentro el cervix, no voy a encontrar nada. Ahora, cuando les toque palpar por primera vez, si esa primera vez no sintieron nada, no se preocupen. ¿Por qué? Yo, de hecho, personalmente, cuando palpé la primera vez, no caché nada. Yo tampoco. Lo único que sentí que con el... me apretaba acá y sentía un espacio grande y calientito. Pero fue lo único que sentí. Nada más. Después me tocó palpar una yegua, porque esto fue una vaca primero, y la verdad que tampoco sentí nada. Entonces ahí, en ese caso, en ese momento me hizo clase, no sé si estará haciendo todavía en la América, el doctor von Frey. ¿Está todavía? Entonces le dije, me dijo, ¿y? ¿Pero cómo que no? Ya, entonces iba a sacar la mano porque dije, va a meter la mano y va a decir más o menos tantos centímetros más adentro la arena. No la saqué. Y metió la mano él también. Entonces me agarró la mano y me dijo, esto es. Y ahí entendí, y ahí aprendí. Pues ya sabía cómo ubicarlo, pero no te miento, yo las 2 primeras veces, hasta antes de eso, no cachaba nada. Metía la mano, no, porque todos metían la mano, pero si palpaba algo, nunca palpé nada al principio. Así que eso no lo pueden olvidar. Después, ¿qué estamos mostrando aquí? Ahí está el ano, esfínter anal externo, recuerden que el interno está más adentro. Ahí están los labios, ahí está la comisura ventral, y fíjense, ambos labios están unidos, o sea, no me refiero que estén unidos, sino que están en contacto. ¿Por qué razón? Porque la tensión parcial del líquido, recuerden que esto es húmedo, hace que estén cerraditos. Ahora, ¿qué podría suceder si estuvieran abiertos? Infección. La hembra va a defecar y va a estar cayendo directamente. Ya, por lo tanto, no pueden estar abiertos. Ahora, obviamente, uno sí los puede abrir para mirar el clítoris, cómo está la mucosa. De hecho, ¿de qué color tendría que ser? Rosado pálido. ¿Rosado cuánto? ¿Pálido o no? No. Rosado pálido, yo podría pensar que tiene anemia. Tiene ese rosado intenso. Pero no rojo. Porque si está rojo, podría haber una infección y estar inflamado. ¿Y si estuviera amarillo? Tampoco sería ictericia. Podría haber un problema hepático, está con ictericia. ¿Y si está morado? Sinótico. Cianótico, está faltando oxígeno. Entonces, por eso le digo, siempre uno tiene que ver los colores. ¿Ya? Ahora, busquemos otra vez. Fíjense. Ahí está abierto. Claramente acá está la comisura ventral. Y fíjense, todo esto es el glande. De hecho, el glande del clítoris de la yegua es bastante grande. En la vaca es muy chiquitito. Pero esto, fíjense, es súper grande. En la vaca es como menos de un cuarto de eso. Muy pequeñito. ¿Para abajo dorsal entonces? No, pues para abajo central. Ah, ya. Recuerda que en la yegua era así. Ya. La comisura dorsal en la yegua era puntiaguda y la ventral era redondeada. Mientras que en todas las demás especies era Al revés. al revés. Por tanto, si yo abro esto, ¿qué voy a encontrar acá adentro? El clítoris. El glande del clítoris. Claro. Eso sería el de la yegua. Si abro el de la vaca, el glande del clítoris de la vaca. ¿Ya? Para demostrar que es grande. Y si sigo mirando, aquí está el vestíbulo. Y en el vestíbulo hay unas glándulas que se van a llamar glándulas vestibulares. O sea, el nombre es como evidente. Pero ahora están las glándulas vestibulares mayores y menores. Siempre las vestibulares mayores están en las paredes laterales. Siempre las menores están en el piso. ¿Y para qué servirán esas glándulas vestibulares? ¿Secreción? Para lubricar. ¿Ya? Para lubricar. Ahora, también en este vestíbulo existe músculo. ¿Se acuerdan de la perra? La perra tenía el músculo vestibular muy desarrollado, muy potente. ¿Y qué permitía eso? ¿Qué permitía en una perra que este músculo vestibular fuera muy potente? El que queda El que quede unido con el macho. o sea, ahí entran los bulbos del pene y el vestíbulo aprieta. Correcto. Entonces este era el bulbo del glande del pene del perro, aumentaba de volumen por los cuerpos esponjosos y cavernosos, se llenaba de sangre, aumentaba de volumen. Pero por otro lado, el vestíbulo de la hembra de su músculo se contraía y eso impedía que pudiera salir. Acá también hay músculo, pero obviamente no es tan desarrollado como la perra, pero sí tiene. ¿Ya? Ahora, yo miro... Cuando llegue a las 40 se me puede parar. Porque Esto corre es uno de lo mismo 40. de la yegua, fíjense. Nuevamente, comisura ventral, ahí está el clítoris.
ahí está el orificio uretral externo, por tanto toda esta área, ¿quién tiene que ser? Vestíbulo. Todo esto es la vagina, y fíjense, si yo miro por la vagina hacia adentro, ahí se ve parte del cervix. De hecho, el nombre siempre se marea con el nombre, pero es lógico pensar. Se llama proyección intravaginal del cervix. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que estoy mirando el cervix a través de la vagina. ¿Ya? Intravaginal del... Sí, porque estamos mirando por la vagina. Pero es cervix, es útero. ¿Ya? ¿Y se dan cuenta? Si esto fuera el cervix, queda un espacio rodeando completo. ¿Se acuerdan que la perra tenía un fornix? ¿Cuánto fornix tenía? ¿Era completo? ¿Era el dorsal o era el ventral? Ventral. En este caso, el fornix es completo. ¿Ya? Da la vuelta. Ahora, todo esto de hasta aquí, que es bastante largo, obviamente el cuerpo, y aquí ya están los cuernos. Y esto es la forma como se sujeta este genital al cuerpo de la hembra, que es el ligamento ancho. ¿Por qué el ligamento ancho? Porque la verdad es que es muy ancho. Pero si el ligamento, ¿de qué se originó? ¿Cómo se llamaba la serosa que estaba dentro de la cavidad abdominal? Peritoneo. Peritoneo. Es peritoneo, pero tiene el nombre específico de ligamento ancho. ¿Ya? Ahora, aquí no se ve bien, pero ambos cuernos también están unidos por un ligamento. Ya. Ligamento intercornual. Y de la especie que estamos estudiando, la única que lo tiene doble es la vaca. De hecho, la vaca tiene un ligamento intercornual dorsal y un ligamento intercornual ventral. Pero la yegua y la chancha tienen solamente un ligamento intercornual. Y si tienen uno, no damos ni dorsal ni ventral, porque es uno solo el que tienen. ¿Cuántas crías? Normalmente estos animales grandes tienen una sola cría. Normalmente tienen una cría. Pueden tener dos, pero lo más frecuente es que tengan uno. Y después lo voy a tocar en el caso de las vacas, cuando son mellizos o gemelos. Si los dos son del mismo sexo, no hay problema. Si los dos son machos, cero problema. Si las dos son hembras, cero problema. ¿Cuándo está el problema? Cuando uno es hembra y cuando el otro es macho. ¿Por qué? Ahí se genera el síndrome o la enfermedad Free-Martinismo. ¿Qué significa? Que inicialmente los dos van a ser hembras, ¿sí? Es el sexo primordial. ¿Ya? Pero después el macho, el que ya va a ser macho, produce una proteína X que va a actuar a nivel de los dos fetos que hayan. Y va a actuar sobre la hembra. Pese a que la hembra es hembra, potencialmente, pero esta proteína actúa sobre ella. Por lo tanto, cuando nace, esta hembra es infértil. Esta hembra es infértil. De hecho, se llaman hembras machorras. ¿Ya? Es decir, en ese caso lo único que hay que dejar es que crezca, que engorde y envíe a la matadero. Ojo, estamos mirando el punto de vista productivo. ¿Por qué razón? Porque es una hembra que nunca va a quedar preñada. Y si no queda preñada no produce leche, no hay plata y tampoco va a producir hembras de reemplazo. Entonces hay que eliminarla. Y como digo, el problema es cuando es macho y hembra, pero si son los dos machos no hay problema, si las dos hembras no hay problema. Ojo, esto es solamente para la vaca, no estoy hablando de otra especie, solamente en la vaca. ¿Ya? Ahora, si yo miro otra imagen, eso no, porque no me interesa todavía. Acá está mostrando absolutamente lo mismo. Fíjense, ¿ven que ahí se ven unas patitas? En el fondo lo que está mostrando aquí es el clítoris completo, que lo único que uno ve es el glande, pero tiene un cuerpo y tiene dos raíces. ¿Ya? Eso no lo pueden olvidar, eso es válido para todas las especies. Si lo único nuevo que dije que, o no nuevo, sino que este glande del clítoris es muy grande en las yeguas, pero tiene las mismas partes. No tiene las mismas partes. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, ahí está la vejiga. Y vimos delante, en una visión lateral, que la vejiga queda por debajo. Pero ahí se alcanza a ver la uretra. No sé si se alcanza a ver con línea entrecortada. Y ahí pintaron, es decir, es ahí donde está desembocando. Por lo tanto, aquí está el orificio uretral externo, porque acá estaba el interno. Y se dan cuenta la uretra muy cortita. ¿Ya? Ahora, si pero, miramos otra imagen. ¿Ella también tiene el trígono? Sí, todas. Ya. Todas las especies. ¿Ya? De hecho, el trígono debería haber estado por acá. Ya. De hecho, ahí está el orificio uretral interno, Ya. y obviamente no está mostrando los uréteres, pero siempre tiene que haber un trígono. Ahí está mostrando lo mismo, nuevamente lo mismo. Fíjense, ahí está mostrando el cervix. ¿Ven eso que parece como rosita? Y por lo tanto, ahí tiene que haber un conducto cervical. Y si hay un conducto cervical, tiene que haber un orificio cervical interno y uno externo. ¿El interno está hacia la vagina o está hacia el cuerpo? Hacia el cuerpo. Y el externo está hacia la vagina. ¿Ya? Ahí lo mismo. Ahí está mostrando nuevamente lo mismo. Hay otra de la posición que tiene. Lo mismo. ¿Y la rosita qué era?
Lo mismo. ¿Qué debería hacer eso que Qué está ahí? perdida. ¿Dónde está la manito? Ligamento igual, ligamento. Mayor. Ligamento ancho. Ah, ancho, no mayor. Ya. No, no mayor. Fíjense, aquí está mostrando la posición, cómo van los genitales. ¿Qué debería hacer esto? Recto. No. Recto. Ah, sí. Recto. Ya. ¿Qué debería hacer eso? Vejiga. Vejiga. Fíjense, ligamento ventral, ligamentos laterales o alares. Ajá. ¿Qué debería hacer eso? Los cuernos. cuernos. Por lo tanto, quiere estar ahí hacia atrás. El ligamento intercornual. Sí, ¿eso? pero ya, aquí tenés este ligamento intercornual que es uno solo, Ya. pero después está el cuerpo del útero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué debería hacer? Eso ahí. Salpinge, ovario. Ovario. Es lo que hemos visto todo el rato, pero ahí está en la posición anatómica. ¿Ya? Sí. Ahora, ahí está nuevamente lo mismo. Mira, Vamos a ver más detalle. Ahí está abierto. Y acá meten un puntito. Y esto, ojo, esto es lo mismo que vimos en canino. Aquí no hay diferencia. Todo esto es el Salpinge. salpinge u oviducto. Y recuerden que este salpinge u oviducto podríamos hacer la analogía como un embudo. Todos conocen los embudos. Una parte ancha y un tubo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. La parte ancha, fíjense, era el infundíbulo. El infundíbulo tiene unos pliegues. Y esos pliegues se llaman fimbrias. Pero esto es para la yegua, es para toda la especie igual. Tiene fimbrias. ¿Cuál es la idea de la fimbria? Que cuando se producía la ovocitación, sale el ovocito del ovario y, ojo, si esto es el ovario, el salpinge no está así. Hay un espacio. Y ese espacio realmente para los ovocitos es enorme. Entonces, cuando se produce la ovocitación sale con mucha fuerza. Pero además las fibras se mueven para captar y aumentar la probabilidad de que el ovocito ingrese por ese orificio. Y siga por acá. De hecho, es aquí en este lugar donde se produce la fecundación. ¿Ya? ¿Y dónde se produce la implantación? En el útero. ¿En qué parte del útero? Debería ser aquí, no. En los cuernos, En los cuernos. ¿Y en la mujer? en las trompas. ¿Dónde Sí, se produce pues. la implantación en la mujer? La implantación. ¿Ah? ¿La implantación? En el cuerpo del útero. En el cuerpo del útero. En el cuerpo del útero. Hay Sí, distintos. porque si no vaya a tener un Sí, de hecho, tubárico, ¿cómo se llama? El útero de Un la embarazo mujer tubárico. es distinto. ¿En qué sentido? Que el cuerpo es lo más grande y los cuernos son chiquititos, por lo tanto no puede estar en los cuernos. No te conviene Pero que esté en los cuernos. No, tampoco. Y menos en el salpinge. Ah, claro. Sin embargo, acá la implantación del feto se produce en los cuernos uterinos. ¿Ya? Ahora, después venía una parte más ancha que se llama ampolla y después venía el istmo. Y fíjense, el istmo de la especie que estamos estudiando es la que lo tiene más flexuoso. La otra no es que sea flexuoso, también es, pero esta la lleva. ¿Ya? Y después aquí, fíjense, nuevamente está el cono uterino y se nota el cambio de diámetro. Esto es bastante redondeado, en cambio la vaca no es así. Esto, el cambio es insensible, no se nota a simple vista cuál es cuál. El cuerno. Es el Cuerno uterino. cuerno. No, le he dicho todavía. Wait. Fíjense, ahí está mostrando lo mismo. Ahí está mostrando lo mismo. Fíjense. Ahí está la fimbria. Y recuerden que también Entonces, no importa el root. esto también forma la bolsa ovárica. El profesor Que la dijo hormiga que no tenía la importa perra. el O sea, aquí no estoy diciendo nada nuevo. Todas las especies tienen que tener una bolsa ovárica. ¿Y esa bolsa ovárica de qué se forma? ¿Quién la forma? Me perdí. La bolsa ovárica es una bolsa que envuelve a los ovarios. Ah, el peritoneo. ¿Pero de qué? Peritoneo, lógico. Sí, pues. Si todo lo que sea ligamento pliegue, Sí. todo es peritoneo. Y en el otro es pleura. Peritoneo, La pleura. peritoneo, todo es pleura. Sí. Ahora, si yo muestro, La fíjense, pleura del mental. ahí hay un ovario Peritoneo. de una yegua. Y si ustedes recuerdan, en la perra, ¿por dónde se producía la ovocitación en el ovario? ¿Por algún lugar en particular o por cualquier parte? ¿En la perra? ¿No recuerdan? Que maduraba, me dice que ¿Por dónde salía el ovocito en el ovario de una perra? ¿Por algún lugar en particular o por cualquier parte? Ah, que me acuerdo cómo maduraba, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que iba madurando. No, es que no estoy preguntando si el folículo degrada. Sí, eso estoy me acuerdo. Estoy preguntando por dónde sale el ovocito en un ovario de una perra.
¿Por algún lugar en particular o por cualquier parte de su superficie? Bueno, Nada que no me ver con la acuerdo. bursa ovárica. No, no hay que con la No, bolsa ovárica. no me acuerdo. Sale por cualquier lado. Ah, Ay, pero profe, esas preguntas capciosas. No, pero si no es capciosa. Si esto fuera el ovario de una perra, puede salir un ovocito por aquí, Sí. por acá, por acá, por acá, por cualquier lado, en cualquier parte de la superficie. sí. Y eso lo hacen todas las especies, excepto la yegua. Ah, excepto la yegua. ¿Por qué excepto la yegua? Porque donde está esa parte cóncava es la fosa de ovulación. Ojo, sería llamar de ovocitación, pero se llama fosa de ovulación. Y si se dan cuenta, todos los folículos se empiezan a dirigir a este sector. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que solamente por este lugar, que es la fosa de ovulación, que está en la yegua, en sus ovarios, por ahí solamente salen los ovocitos. No salen ni por acá, ni por acá, ni por acá. Solamente por este sector. ¿Ya? Pero eso es propio, insisto, de la yegua. De la yegua. Fosa de ovulación no tiene la vaca y no tiene la chancha. Sí, no había escuchado esa foto. Es una característica propia de ella. Ahora, Me acordé de lo mismo, folículo primero, Eso folículo no, secundario, no, toda esa no, Estaba cuestión. pensando en el blastocito, la mórula y no, toda la están cosa. pensando... Nada que ver. Era más. Era más. Ovario de una vaca. Y si se da cuenta, puede producirse la ovocitación por cualquier lugar. ¿Ya? De hecho, podría haber sido por acá, por acá, por acá. En este caso se produjo en ese lugar. ¿Ya? Y después se genera un cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo, cuando finalmente la hembra no quedó preñada, empieza a regresar y Reabsorbe se la transforma en cosa. cuerpo blanco. Ajá. ¿Ya? Y mientras el cuerpo lúteo está produciendo progesterona. ¿Y qué es la progesterona? ¿Hormona? Una hormona que tiene que ver con qué? Si es progesterona, De con la gestación. Pero si no hay gestación, obviamente este cuerpo lúteo no tiene sentido que siga y se empieza a atrofiar y se transforma en cuerpo blanco, que es Cuerpo una cicatriz, albicans, ¿sí te acordás? cuerpo albicans. Sí. Y obviamente ella no produce progesterona, porque no hubo embarazo. ¿Ya? De eso no ¿Me acordaba. gustaba esa materia? Sí, era genial, profe, también. Después, Menos mal que no me escuchó. ahí se dan cuenta, es lo mismo. Qué mal Aquí vamos un poquito celoso. más rápido porque se vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué tendrá que estar acá? Vulva primero. Vulva, con sus labios, comisura ventral, los pelitos. Ojo, esos pelitos que están acá, hay que dejarlos. ¿Sí? Nada de rebaje ni nada. Ahí se dejan. Pero no es como lo del labio inferior, ¿no? ¿Por qué eso lo evitan? Pero ahí están grabando, tengo que controlar mi lenguaje. Estimados alumnos, entonces, como les comentaba, hay que dejarlo. Exacto, esos folículos pilosos, hay que dejarlos tal como están, porque resulta que cuando la hembra orina, siempre queda un remanente de orina. Sigue hablando así. Y esos pelos largos que están en la comisura ventral ayudan a que esas gotitas escurran. Y por esa razón hay que dejarlos, no hay que cortarlos. Ni qué mal. ¿Ya? Después, Está buscando. si se dan cuenta, aquí está la vejiga, ahí está la uretra, por lo tanto aquí ¿quién debe estar? El orificio uretral externo. De ese orificio hacia atrás, vestíbulo, de ese orificio hacia adelante, vagina. Pero aquí hay algo que nunca demostrado en esta Vestíbulo, imagen. vagina. Y fíjense, solamente, y lo que voy a nombrar a continuación, es solamente de las vacas y de las chanchas. En vacas y chanchas, fíjense, aquí hay como una bolsita, Ahí no me llevo. fíjense. Esa bolsita que está ahí se llama divertículo suburetral. Un divertículo es un fondo de saco. ¿Y por qué suburetral? ¿Debajo de quién queda? De la uretra. De la uretra. Y es importante que sepan que existe. Porque supongamos que ustedes quieren poner una sonda en la vejiga de la vaca, pasar ¿Como la un falsa golpe de nariz? orina estéril, Ya. y no saben que existe esa bolsita y entran aquí. Van a empujar por la sonda, van a empujar, y lo más Muy probable que buena. van a hacer es romperla. Pero nunca van a llegar para obtener una muestra de orina. ¿Solo en vaca? Vacas y cerdas. Ah. ¿Ya? Divertículo suburetral, solamente vacas y cerdas. No, ninguna función. Ahora, si yo miro, aquí nuevamente lo dijeron como grueso. ¿Qué significa que aquí otra vez está quién? Cervix. ¿Qué debe estar acá? El cuerpo del útero Cuerpo. y los cuernos uterinos que yo dije que eran como cuernos de carnero. Para abajo, para atrás, etc. Y eso hace que los ovarios queden a la entrada de la pelvis, a la entrada. no dentro de la pelvis, ¿ya? Por la disposición que tiene. Ahora, si yo miro la siguiente. Fíjense, ahí está mostrando absolutamente lo mismo. Ahí está mostrando lo mismo. Y fíjense,
¿Se dan cuenta? Ahí estamos mostrando dos cosas. Los ligamentos Y el intercornuales. ligamento Ligamento intercornual. intercornual dorsal, ligamento intercornual ventral. Pero la posición anatómica o la topografía sigue siendo la misma. Digestivo arriba, Ajá. urinario abajo y el genital de la hembra. Claramente ahí están los cuernos uterinos, ahí está el ovario, fíjense, ahí está parte del oviducto salpinge, de hecho está el infundíbulo con su fimbria, ahí está el orificio tubo abdominal, es decir, por donde entra el ovocito. Ahora pregunta, ¿existirá la probabilidad que algunos ovocitos caigan a la cavidad abdominal? Sí, pero menos. Sí, Siempre hay. siempre existe, siempre. Y son reabsorbidos, porque obviamente existe la posibilidad. O sea, de hecho, como decía, el salpinge no está tocando a los ovarios, queda un espacio, y esa mismo da la posibilidad de que... Y es más, a veces puede suceder que un ovocito fecundado caiga en la cavidad abdominal. Y ahí se fije a un intestino, a una masa intestinal, y obviamente es un embarazo ectópico por todos lados. ¿Y ese será un embarazo viable? No. Hay que tratar de eliminarlo lo antes posible para que después no traiga consecuencias negativas para la madre. ¿Ya? Profesor, o sea, el oviducto no está conectado directamente con el ovario, no están así. No, por eso te decía. Están así, juntos, pero no Entonces, pegados. cuando se produce la ovocitación, es como cuando uno se revienta una espinilla. ¿Nunca se han reventado una espinilla en un espejo? Me fascina. Pero así le queda claro con el ejemplo. Sale con fuerza. ¿Y cuál es la idea que salga con fuerza? Que tenga la mayor probabilidad que pueda ingresar por ese orificio y se vaya por el salpinge. Además recuerden que este infundíbulo tenía fimbrias. Y esas fimbrias se movían y además tienden a atraer el ovocito. Pero por mucho que estén esos dos elementos, siempre existe la probabilidad de que caiga el ovocito a la cavidad abdominal. Eso pasa siempre. Pero ¿cuál es la idea que esté de esa manera dispuesto anatómicamente si es que queda la posibilidad que en el fondo no entre al oviducto? No sé, ahí tendrías que preguntarle al gran creador. A Dios. Ah, bueno, es que pensé que tenía alguna Porque explicación. Dios lo hizo así. Ah, ya. Además que el celo de las vacas son, ¿cuántos? ¿2 días? ¿Algo así? Es muy Y por corto. eso es importante cuando se está produciendo esta ovocitación Sí. y se está realizando una inseminación artificial, hay que tener muy claro y mucho ojo cuando se va a producir esta ovocitación. Shh, porque al hacer una inseminación artificial, las dosis de semen son caras. Sí. Entonces, si vamos a estar poniendo dosis y la vaca no hay que preñada, y si ustedes están a cargo de ese plantel, los van a echar de inmediato, porque no sirven. ¿Ya? Es decir, si ustedes están inseminando una vaca, tiene que quedar preñada. Muy distinto es que, bueno, sepa ya una distosia, se murió la cría, que no sé, pero la vaca tiene que quedar preñada, porque si no quedó, le va a costar. Si no le decimos que quedó preñada, que está la perdida. ¿Qué especie? Ah, eso es los cuernos para atrás, pues vaca. Vaca, ¿por qué? Vaca. Por los Por cuernos Bien. uterinos. Y la ¿Se disposición encuentra? del Esto es el cervix. útero. Y de hecho en el cervix se escriben como unos anillos cervicales, que también es importante saber que existen, porque si yo quiero inseminar a una vaca, obviamente con una mano la meto por el recto, ubico cuando están formando los cuernos uterinos y pongo el dedo por delante. Entonces yo entro con la pajuela y tengo que atravesar todo esto, y cuando sienta con la otra mano, es ahí cuando tengo que inseminar. ¿Ya? Deposito la dosis de semen. Pero ¿qué podría suceder? Fíjense. Alguien que no maneja podría llegar hasta aquí y chocar en el fornix. ¿Ya? La vaca igual tiene un fornix completo, igual que la yegua. ¿Ya? De la chancha no he dicho nada todavía. Por tanto, si yo deposito la dosis de semen acá, No va a llegar. ¿cuál es la probabilidad de que quede preñada? Prácticamente ninguna. Hay que recordar que en una dosis de semen, de una inseminación artificial, hay mucho menos espermio que una monta natural. Si de hecho de un eyaculado sacan muchas dosis. ¿Qué otra cosa podría suceder? Que se equivoquen y lleguen acá. Por tanto, la probabilidad de que quede preñada es muy escasa también. De hecho, ¿dónde se deposita? Aquí. De hecho, si uno piensa en una monta natural, el toro eyacula acá, es decir, en la vagina. Si pienso en un potro, también eyacula en la vagina de la hembra. Ya. En un perro, igual. ¿Quién hace la excepción a la regla? El chancho. Porque el chancho, como no tiene glande, que lo va a ver la próxima semana, en la punta del pene, que no se llama glande, es como una espiral. Es literalmente como un sacacorcho. ¿Ya? Y ese atraviesa el conducto cervical y eyacula acá en el cuerpo del útero. Por lo tanto, de lo que estamos estudiando, el único que tiene eyaculación intrauterina es el chancho. Todo lo demás es intravaginal. Y en el caso de la mujer también es intravaginal. Y en el caso de la chancha, ¿no tiene cervix o sí tiene? Sí tiene cervix. Lo que no tiene la chancha, que lo vamos luego, la chancha no tiene fornix. ¿Por qué no tiene fornix? Porque aquí está la vagina y de repente de la nada partió el cervix. Pero vamos a ver que en el cervix hay unas cuestiones con unas pelotitas, ya las vamos a ver. Eso es la prominencia.
esas mismas. Todo el rato voy contándome la clase, que ella. Sí. No, pero bien, cariño. Ahí está lo mismo, voy a mostrar en más detalle. Ahí está lo mismo, si se dan cuenta. Ahí están realizando una palpación rectal. Y si se dan cuenta, los dos cuernos se ven asimétricos. Por tanto, si están asimétricos, ¿qué posiblemente está pasando ahí? Está volando. Los dos cuernos están Perdón, asimétricos, perdón. o sea, no tienen la misma simetría. Asimétricos sin Correcto. simetría. Por lo tanto, ¿ah? ¿Qué Están significa asimétrico primero? Ya, Que no son iguales. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. iguales. Si son diferentes, ¿qué podría estar pasando? Que uno está Uno está en más grande que el otro, movimiento. pero porque uno debe estar más grande que el otro. Porque uno está preñado. preñado. Ya, bueno. ¿Se dan cuenta que este está más grande y este está más chico? Por tanto, ahí está la cría. ¿Y realmente llega hasta allá el brazo? Sí. Es que yo intenté palpar y como que no canso, no sé. Es que no, cuando pasa eso, tienes que introducirte aquí. Meterte de cabeza. No, mentira. Si no puedo decir que ¿Usted lo acepté, profe? Lleno de silicona yo ahí. ¿Cómo usted lo hace? ¿Así fue que usted lo hizo la primera vez? parte. Ahí está la vaca. Lo mismo de siempre, rápido. Los labios, comisura ventral con los pelitos que se dejan ahí. Y ahí está el orificio uretral externo. Por tanto, Que hace la ahí división del vestíbulo y vagina. Aquí están las glándulas vestibulares menores, Ajá. acá están las vestibulares mayores. Ya. Y a diferencia de la yegua, no hay músculo desarrollado como en el caso de la yegua, y menos que en la perra. Ya. ¿Ya? No hay, no se escribe. Por tanto, esto tiene que ser ¿qué? Vagina. Vagina. Y fíjense, no sé si se saber que hay como dos tubitos, uno ahí y el otro acá. Ya. Esos son vestigios que no tienen ninguna utilidad reproductiva, no sirven para nada, que son los conductos de Gardner. Ahora, ¿por qué es importante que manejen que existen estos conductos de Gardner? Porque reproductivamente hablando pueden influir negativamente. ¿Qué conduce? Para allá vamos. Esos conductos tienen un orificio porque están botando una secreción, etc. Ya. Pero se pueden tapar. Y cuando se tapan, uno habla que se enquistaron. ¿Y qué significa que se enquisten? Empiezan a aumentar de volumen. Y al aumentar de volumen, ¿qué van a hacer? Van a cerrar la entrada de la vagina. Ah. Por tanto, si esta hembra está, un toro la está montando, no va a poder penetrarla, porque va a chocar con los conductos de Gardner. Por tanto, es importante que los conozcan. No tienen ninguna función, pero sí ayudan a generar problemas. ¿Y se destapan Se como el destapan. naso lagrimal? Algo así. ¿Sí? En la otra también, pero se escribe que dan problemas en la vaca, no en la otra especie. ¿Ya? Después se dan cuenta, acá está el cervi y claramente tiene esos pliegues, lo que decíamos del antanillo. Por tanto, si alguien no sabe, primero puede entrar en el fornix o puede entrar en esos pliegues y obviamente no va a llegar en ninguna parte con la inseminación artificial. Nuevamente dibujaron el cuello muy grueso, ¿Cervix? ahí está el conducto cervical. Recuerden que aquí no hay glándula, lo que hay son células caliciformes. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una célula y una glándula? Una célula es una célula. Las Ya. glándulas son muchas células. Correcto. ¿Ya? Después está el cuerpo. El cuerpo, los cuernos. Los cuernos, fíjense, ahí están de nuevo los El ligamento intercornuales. intercornual. Y si se alcanza a dar cuenta, se unas pelotitas. Sí. Que son las pelotitas que dije delante, estaban en el cuerpo y en los cuernos uterinos. Esas pelotitas se llaman carúnculas uterinas. Carúnculas. ¿Ya? Carúnculas uterinas. Están solamente en la vaca. Ahí está mostrando lo mismo. ¿Carúnculas? Sí, carúnculas. Uterinas. Creo que ya me notaron. Sandra Varela. Solo en vaca, no es un poquito. Haceme una mosca si querés. Es la otra que viene. Está en- Una S, una B. El profesor dijo que no importaba el root. Pues no lo pasa por root, lo pasa por nombre. ¿Falta alguien? Por allá. Fíjense. Antes No, Cami. esa es la posición más frecuente en que deberían hacer un ternero. Es la ideal. Es la ideal en posición cefálica, con las dos manitos tiradas, como que se está tirando un piquero. ¿Ya? Ahora, ojo, la posición podal también está bien. No es lo más frecuente, pero la posición podal, siempre y cuando venga con las dos patitas tiraditas y salga, no hay problema. El problema, la podal es con los pies, de potito. Pero no que esté el potito, sino las patitas. Ya. Porque si está mostrando el potito, quiere decir que las patitas Ya va están para para adentro y no va a poder salir. ¿Ya? Y ahí estaríamos hablando de una distosis. Fíjense, ahí obviamente no son las posiciones más adecuadas. Miren cómo está ese con las manitos recogidas. Profesor, y aparte de una ecografía, ¿de qué manera palpar se puede ver cómo viene? De
De hecho, cuando estamos en el momento del parto y uno ya ve que hay problemas y que no están saliendo las manitos, uno obviamente con guantes, manga o lo que sea, no meter las manos porque recuerden que podrían tener eventualmente brucelosis. Y la brucelosis puede causar cosas graves en el ser humano también. ¿Ya? Entonces uno realiza una retropulsión, empuja y trata de posicionarlo. Siempre y cuando se pueda, porque a veces no se puede. ¿Ya? Ahora, a veces yo he visto que hacen en el campo, llegan y lo amarran con cadena. Y no se preocupan si realmente es posible que pueda pasar por el canal de parto, porque a lo mejor es más grande que el canal de parto y el animal obviamente no va a pasar. Y lo tracciona igual incluso a veces con tractor. Entonces lo que sucede es un desmembramiento de los miembros anteriores o posteriores de donde lo hayan amarrado. Entonces por eso le digo, hay que tener mucho ojo. Y eso es lo que muestra en la imagen que viene ahora. Fíjense. Obviamente ese fue un parto distóxico, que al parecer no hicieron nada, y obviamente murió la cría. Murió asfixiada por todo el esfuerzo y toda la cuestión. Ahora, si esto no logra salir y no se preocupan, también puede llegar a la muerte de la vaca. Fíjense, hay un prolapso. Puede ser uterino, puede ser vaginal. De hecho hay harto prolapso. Lo único sí que hay, todavía no se ve tejido necrótico, es decir, se ve rojito. ¿Se puede limpiar y entrar? O sea, desde mi punto de vista, sí, podríamos limpiarlo, ingresarlo nuevamente, pero no jamás pensaría de nuevo esa vaca dejarla para una preñez, porque obviamente cuando tenga un parto normal de nuevo, o natural por donde haya salir, va a producir lo mismo de nuevo. Esa yo la dejaría para matadero. Espérese. Es que no, me falta algo, pero no. ¿Cuáles son las capas del útero de interior a exterior? Capas del útero de adentro hacia afuera. Damas presentes. Endometrio. Miometrio y Epimetrio. No, epi. Tiene que ser afuera epi, po. Peri entonces. Ahí sí. Peri. ya, nada de epi. Endometrio, miometrio y perimetrio. Uy, que se ríe, nadie dijo nada. ¿Sí? Pesado. Estoy que no subo la clase, ¿eh? Ahora, esas son las tres capas. Y ojo, eso en todas las especies, no es que sea en la vaca o una en otra. Pero ¿por qué no por esa capa? Porque esta cosa que es la carúncula se originan del endometrio. ¿Ya? De hecho están por dentro, no están por fuera. Por eso es derivado del endometrio. Todas las vacas, vacas secas, vacas preñadas, tienen carúnculas uterinas. De hecho la carúncula uterina es el componente materno. ¿Ya? Ahora, si yo miro la imagen siguiente y después retrocedo. ¿Cómo es el componente materno? Fíjense. ¿Ah? ¿Componente materno a qué se refiere? Para allá vamos, calma, ya. wait. Disculpe. Acá hay un saco amniótico y se encuentra, hay un animalito dentro, un ternerito, un fetito. Y si se dan cuenta también se ven como unos puntitos. Esos son los cotiledones y cotiledones fetales. Por lo tanto, si una hembra está seca es porque no está preñada. ¿Puede tener cotiledones? No. ¿Y puede tener carúncula? Sí, de hecho las carúnculas están siempre. Obviamente en una hembra que está preñada, las carúnculas son más grandes. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Todos conocen el velcro? La carúncula se une firmemente con el cotileón. Y cuando se une firmemente la carúncula con el cotileón, eso se llama placentoma. No es como la mujer que tiene la placenta, las vacas tienen placentoma, cuando se junta con otro placentoma, tiene muchos placentomas. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué servirá la placenta o los placentomas en este caso? Pregúntele a ella, ¿por qué se ríen tanto? Bueno, los placentomas o la placenta es la comunicación que se logra la madre con el feto. La alimentación, la oxigenación, todo. Pues si recuerden que la mamá es la que hace todo por el feto. Nunca olviden que los pulmones en un feto todavía no funcionan. Los pulmones funcionan cuando nace. Además que tienen que recordar cuando se vio en el circulatorio que habían algunas estructuras que están en el nonato que después se tenían que sanar. Y era lo mismo que se mezclara la sangre de cualquier lado porque la mamá era la que hacía todo. ¿Ya? Entonces, si yo retrocedo de nuevo... Piensa. Del endometrio se origina la carúncula. Y lo azul está representando el cotileón. Y por eso yo le decía, la carúncula es el componente materno, porque lo está aportando ¿quién? La mamá. Y el cotileón es el componente fetal, porque ¿quién lo aporta? El feto. Y cuando se une el cotileón con la carúncula, ¿qué forman? Placentomas. Por lo tanto, una vaca seca puede tener placentoma. No. ¿Y cotileones? No. ¿Y carúncula? Solo carúncula. De hecho, siempre carúncula. Obviamente, si está preñada son más grandes, ¿no? Pero siempre carúncula. ¿Ya? No, son muchas.
Yo sé que esto es un dibujo nomás, pero todos esos puntitos blancos son carúnculas. Y por tanto, cada una de esas carúnculas se une con el cotileón respectivo. Profe, entonces la carúncula está siempre, por lo menos el equino siempre lo tiene. No. Las carúnculas solamente de las vacas. Ya. ¿Y cuál Carúnculas solamente vacas. Ojo, también la tienen otros rumiantes, pero como estamos hablando de la vaca, de la yegua y la chancha, solamente la vaca tiene carúncula, la yegua no y la chancha tampoco. ¿Sí? Entonces, también. Por ejemplo, ahí está mostrando lo más rojito de la carúncula y lo más pálido el cotileón. Aquí la despegaron obviamente. Después, ahí está lo mismo, está lo mismo que vimos. Entonces, ahora vamos a la chancha. ¿Ah? No voy a regresar, ¿por qué? Porque quedan como 10 imágenes. Si damos recreo, Curioso. no demoramos más, ¿no? Ya. Muy sexy, Con brazos delgados. bonita la chanchita. Fíjense. Al tiro, no al tiro del grano. Ahí está la vulva. Recuerden que dije que la comisura ventral en este caso era muy puntiaguda, muy notoria. No es que la otra no fuera, pero esta es mucho más notoria. ¿Ya? Fíjense, ahí. ¿Se dan cuenta? Miren, súper acusada. Lo mismo acá. Esto es importante. Es un esquema, pero igual sirve. Aquí, ¿quién está? La vulva, con los labios. Más adentro está el clítoris. Si se dan cuenta, si esa es la vejiga, ahí está la uretra, ahí está el orificio uretral externo. Y aquí falta la bolsita que les dije delante, que era el divertículo suburetral que tiene la chancha y la vaca. Después seguimos hacia adelante. Cervix, siempre el cervix lo dibujan como grueso. Y después vamos a ver otra cosa más acá. El cuerpo, y miren los cuernos uterinos. Gigantesco. Y por eso le digo, realmente parecen J1. Literalmente. Si yo miro lo siguiente, ¿Por qué así con el gato? por tanto chancho. Fíjense, ahí está mostrando lo mismo, no mostraré más detalles. Fíjense, se dan cuenta que literalmente cuelgan como el J1. Y de hecho uno podría decir, ¿dónde está el número 20? Ah, es el gran mesenterio. Nada que ver, ¿qué debería hacer eso? Ligamento ancho. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Sí, son enormes. Nuevamente lo mismo. Pero aquí, si se dan cuenta, algo que no pasa en las otras dos especies que vimos. Aquí está la vagina. Y se dan cuenta en forma insensible, empieza eso con unas pelotitas por dentro. ¿Se acuerdan que dije que en las dos especies había un fornix que era completo? Acá no hay fornix. Por tanto, no hay proyección intravaginal del cervix. Porque si se dan cuenta, terminó la vagina y comenzó el cervix de inmediato. ¿Cómo lo diferencio? Porque aparecen esas pelotitas. ¿Cómo se llaman esas pelotitas? Tienen varios nombres. Uno de ellos es prominencia redondeada, almohadillas cervicales, pulvinus cervicales, tienen varios nombres. Pero eso están solamente en el cervix de la chancha. ¿Ya? Así como decíamos que las carúnculas estaban en la vaca y están solamente en los cuernos y el cuerpo, y no en el cervix, estas prominencias están solamente en el cervix de la chancha. Por lo tanto, cuando esta chancha es penetrada por el chancho, ingresa acá y el pene va haciendo literalmente como queda taladrando. Y por eso el pene del chancho no tiene glande y es con esa forma espiral para hacer el quita a las prominencias y lograr entrar. ¿Ya? Y por eso le decía yo que el chancho va a estar eyaculando en este lugar, en el cuerpo del útero. Ahora, ahí está lo mismo, fíjense. Ahí de nuevo está mostrando las prominencias redondeadas, fíjense. Se nota esas pelotitas. Por tanto, donde empieza la prominencia es que se acabó la vagina y comienza el cervix. Ya, recuerden que acá no hay fornix. Hay lo mismo. Y lo mismo, pero me interesa acá. ¿Qué será eso? Ese es un ovario. Y los ovarios de la chancha tienen forma de mora. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando coman mermelada de mora, y si lo comen con marraqueta, ¿se acuerdan de la próstata del perro? Porque la próstata del perro era como una marraqueta. Sí.
Qué buena onda. Y le echan mermelada de mora y dicen, oh, ¿verdad? Son los ovarios de la chancha. ¿Y por qué son tan irregulares? Porque recuerden que libera uno solo ovocito. No, muchos. Si está teniendo 14 chanchitos, quiere decir por lo menos 14 ovocitos, tuvieron que salir por distintas partes. Y eso genera que sea muy irregular. ¿Ya? De hecho, es la única especie que tiene de la que estamos estudiando tan irregular. Ahora, si el día de mañana les toca palpar, no una chancha, sino una vaca, y palpan los ovarios, ¿qué esperarían ustedes encontrar pensando que está muy bien la vaca reproductivamente hablando? ¿Que los ovarios de una vaca tengan superficie lisa o que tengan una superficie irregular? Irregular, pues si está lisa quiere decir que no está ciclando, y si no está ciclando no va a quedar preñada nunca. ¿Ya? Tienen que ser irregulares. Y obviamente es ultra mega irregular, entonces se nota claramente. Si yo miro, fíjense, ahí se ve, también se ven irregulares, se dan cuenta varias pelotitas. Y ahí está de nuevo mostrando lo mismo, y fíjense. Todo esto, insisto de nuevo, se dan cuenta, empieza en forma insensible. Aquí terminó la vagina y empezó el cérvix, que es bastante largo. Y esas cositas irregulares son las prominencias redondeadas de las que hablamos recién, que estaban solamente en el cérvix. ¿Ya? Si miro la vaca, ahí está el cérvix, pero en el cérvix eso eran anillos, estos no son prominencias. Recuerden que la única que tiene prominencia es la chancha. Pero aquí está el cuerpo y los cuernos. ¿Y qué tenían? Las carúnculas uterinas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos diferencias bien manifiestas. En una hay carúncula, en otra hay prominencia, y en la yegua, de la única cosa especial que hablamos era que los ovarios tenían fosa de ovulación. ¿Ya? ¿Y cuál de la toda tiene el istmo del salpinge más flexoso? La yegua. Ahora, de las 3 especies que estamos estudiando, solamente la yegua hay un cambio notorio entre los cuernos uterinos y el salpinge. ¿Se dan cuenta? Era eso. Sí. Sin embargo, en la vaca y en la chancha, el cambio de cuerno uterino a salpinge es imperceptible el cambio, porque los cuernos se empiezan a adelgazar hasta que empieza el salpinge. En este caso es abrupto en la yegua. ¿Ya? En la perra también era abrupto, pero en perra no nos interesa ahora. Ahí está. Fíjense, ahí están los riñones del cerdo que antes los mostré. Muy plano, y nuevamente es imposible diferenciar el riñón derecho del izquierdo estando fuera del animal, y tampoco olviden que el riñón derecho está más atrás y el riñón izquierdo está más adelante, y por esa razón no había fosa o impresión renal en el hígado. ¿Ya? Ahí está lo mismo. Es lo mismo. Y eso.